Hay historias que no solo inquietan, sino que marcan una época. Y cuando la oscuridad habita en un ser humano, lo que surge no es solo un crimen, es una herida que nunca cierra. Esta es una de esas historias, la de un hombre que pasó de ser desconocido a una leyenda de horror. Jeffrey Dahmer. Todo comenzó en un apartamento ordinario, en una calle común de Milwaukee, pero dentro de esas paredes se ocultaba algo mucho más allá de lo que la mente humana puede comprender. Lo que la policía descubrió en julio de 1991 no solo conmocionó a una ciudad, sino a todo un país y al mundo entero. La vida de Dahmer no empezó con violencia. Fue un niño como cualquiera, o al menos eso parecía. Nació el 21 de mayo de 1960, en West Allis, Wisconsin. Desde temprana edad, mostraba una personalidad callada, distante, miradas perdidas, silencios largos, poco interés en jugar con otros niños. A los 6 años, una operación y un cambio de hogar parecieron cambiar algo en su interior. A partir de entonces, su conducta fue más aislada, más extraña, y con una curiosidad muy particular. Empezó a coleccionar pequeños animales muertos que encontraba cerca de casa, no por tristeza, sino por intriga. Su padre, un científico, le enseñó a limpiar huesos con productos químicos. Pensaba que podría inspirarle una carrera científica, pero en lugar de inspiración, encendió algo inquietante. Jeffrey desenterraba animales, los disolvía, los observaba en silencio, y nadie lo notaba. Ya en la adolescencia, era conocido entre sus compañeros como alguien extraño. Imitaba a personas con dificultades motrices, hacía ruidos raros en los pasillos, y muchos lo veían como una especie de payaso bizarro. Pero dentro de su mente se gestaba una obsesión. No era conflictivo ni violento a la vista, pero en su interior fantaseaba con el control absoluto. Quería compañía que no lo abandonara, que estuviera siempre ahí, sin escapar, sin rechazarlo. Y esas ideas se volvieron cada vez más intensas. Cuando terminó la escuela, tuvo su primer encuentro con esa obsesión. Era 1978 y tenía 18 años. Recogió a un joven autoestopista de apariencia amigable. Hablaron, compartieron bebidas y llegaron a casa de Jeffrey. Todo iba bien, hasta que el visitante dijo que tenía que irse. Eso no estaba en los planes de Dahmer. No quería que se fuera. No podía perder esa sensación de control. Y en medio de una combinación de pánico y deseo de posesión, cometió un acto que cambiaría su vida para siempre. Después de eso, ocultó el cuerpo y por primera vez sintió calma. Pero esa calma era engañosa. Durante años intentó seguir una vida normal. Se enlistó en el ejército, donde no duró mucho debido a su problema con el alcohol. Se mudó, trabajó en distintos lugares y durante un tiempo no volvió a cruzar ese límite. Pero las sombras no desaparecieron, solo esperaban. Regresó a Milwaukee en los años 80. Vivió con su abuela. Y aunque ella era una presencia positiva en su vida, las fantasías oscuras habían tomado raíz. En 1987, después de varias relaciones breves, volvió a cruzar la línea. Conoció a un joven en un bar y lo invitó a pasar la noche. Según su propio testimonio, no recordaba lo que ocurrió al despertar, pero su compañía ya no respondía. Y él, una vez más, actuó en secreto. Compró una maleta, transportó el cuerpo a casa de su abuela y se deshizo de él poco a poco. Y desde entonces, nunca volvió a detenerse. En los años siguientes, volvió a conocer a otras personas en bares, calles o centros comerciales. Ofrecía dinero a cambio de fotos o una copa en su casa.
Pero detrás de esa invitación había un plan. Consumía bebidas con sustancias que alteraban la conciencia. Y una vez que la otra persona perdía el control, Dahmer se encargaba de todo. No siempre ocurría lo mismo. A veces tomaba fotos, a veces conservaba objetos personales y otras veces guardaba restos humanos. Los ocultaba en su congelador, en cajas o entre su ropa, en su apartamento. Había una atmósfera que muchos vecinos notaban, pero nadie denunciaba. Ruidos extraños, olores desagradables, sombras de visitas que no volvían a salir. Y aún así, el tiempo pasaba. A veces se detenía a mirar las fotos que él mismo tomaba. Las ordenaba, las observaba. Durante horas, era su manera de sentir que todo seguía bajo control. La oscuridad en su interior no tenía límites, y poco a poco, la necesidad de dominar, de conservar, de poseer, creció. Incluso llegó a experimentar con líquidos químicos, tratando de alterar la voluntad de sus visitantes. Una búsqueda extraña, incluso enfermiza, de una compañía que nunca le dijera que no. Pero el destino le tenía preparado un giro, uno que cambiaría todo. La oscuridad en el apartamento de Jeffrey Dahmer no era una metáfora, era real, se respiraba, se escondía en las paredes, en los olores, en las miradas vacías de quien vivía ahí. El número 213 del edificio Oxford era, por fuera, un departamento modesto, pero por dentro guardaba secretos inimaginables. En la cocina había un congelador lleno de elementos que no deberían estar ahí. En el refrigerador, frascos y bolsas selladas con cuidado. Y en el armario, reliquias de un horror que nadie sospechaba. Dahmer organizaba todo. Etiquetaba fotografías, colocaba objetos de manera ordenada. Era meticuloso, y eso hacía todo más escalofriante. Mantenía una vida relativamente tranquila. Trabajaba en una fábrica, saludaba a algunos vecinos, y nunca mostraba signos de agresividad. Pero dentro de su mente seguía creciendo una idea persistente. No estar solo, tener a alguien a su lado, siempre. Y para lograrlo, buscaba personas vulnerables, mayoritariamente jóvenes que aceptaban una invitación. Unas fotos, unos dólares, una copa. Todo parecía inofensivo. Pero en su apartamento la historia cambiaba. El control era absoluto. La conversación se volvía silencio. Y el silencio se volvía rutina. Dahmer intentaba prolongar esas compañías usando sustancias que inmovilizaban. Luego intentó otras prácticas más peligrosas, como inyectar líquidos en el cerebro de sus visitantes para que no lo abandonaran según él. No buscaba el daño, buscaba una conexión, una presencia permanente, alguien que no pudiera irse, alguien que no juzgara. Esas justificaciones lo mantuvieron funcionando durante años, pero lo que hacía era imposible de ignorar. Algunos vecinos comenzaron a sospechar. Uno de ellos, una mujer llamada Glenda, llamó a la policía más de una vez. Se quejaba de los olores, de los ruidos y de los jóvenes que entraban y no volvían a salir. Pero las autoridades no actuaban. Cada vez que lo visitaban, Dahmer mantenía la calma. Tenía una respuesta lista: comida en mal estado, algo en el refrigerador, y nadie miraba más allá. Todo cambió en julio de 1991. Una noche, Jeffrey invitó a un hombre llamado Tracy Edwards a su casa. Como de costumbre, hablaron un rato, y luego la atmósfera cambió. Tracy notó que las puertas estaban bloqueadas, que había un contenedor azul en el piso, que el olor era extraño y que el dueño de casa tenía una mirada perdida. Fue entonces cuando Dahmer intentó restringirlo. Pero Tracy logró escapar. Corrió por las calles, semidesnudo y desorientado, hasta que encontró a un par de oficiales
Les contó lo que había ocurrido y los policías, por primera vez en años, entraron al apartamento, sin avisar. Lo que encontraron no podía ser explicado en palabras. Fotografías, instrumentos modificados, frascos con contenido no identificado y evidencia física que pondría fin a la pesadilla. Jeffrey fue detenido en el acto y en los días siguientes confesó todo. Uno a uno recordó los nombres, los días, los detalles. No lo hizo con tristeza, no lloró, no intentó negar nada. Hablaba como si relatara una rutina, una serie de momentos que para él ya habían perdido significado. En total, se identificaron 16 personas, 16 vidas que terminaron en circunstancias inexplicables. Durante el juicio, su defensa intentó alegar que no estaba en pleno uso de sus facultades. Pero los expertos coincidieron. Jeffrey sabía lo que hacía, y aunque sus actos eran extremos, comprendía las consecuencias. Fue declarado culpable y recibió múltiples penas que aseguraban que pasaría el resto de su vida en prisión. Allí, cambió de conducta. Se mantuvo tranquilo. Leyó textos religiosos. Dijo haber cambiado. Pidió ser bautizado y mantuvo una conducta respetuosa. Algunos creían en su cambio, otros no le creían nada, pero esa nueva vida duraría poco. En 1994, en una rutina de limpieza dentro del penal, coincidió con otro recluso que, al igual que él, tenía su propio pasado oscuro. Según los reportes, ocurrió en un momento en que no había guardias cerca. Dahmer fue atacado y no logró sobrevivir. Así terminó la vida de uno de los nombres más escalofriantes en la historia criminal moderna. Pero su impacto no terminó ahí. Psicólogos, criminólogos, sociólogos y expertos en comportamiento humano pasaron años estudiando su caso. ¿Qué lo motivaba? ¿Era un trauma infantil? ¿Una condición neurológica? ¿Una combinación de factores? Las respuestas no son fáciles, y la verdad quizás nunca se sepa por completo. Lo que sí se sabe es que la sociedad falló, que hubo señales que nadie vio, o que nadie quiso ver. Su historia se convirtió en un caso estudio, en un ejemplo de lo que ocurre cuando las alarmas son ignoradas, cuando la oscuridad crece en silencio y nadie hace nada. La historia de Jeffrey Dahmer no solo está llena de horror, también está llena de silencios, silencios de una familia que no entendía lo que ocurría, silencios de vecinos que sospechaban pero no actuaban, silencios de instituciones que no profundizaron lo suficiente. En su infancia hubo alertas, en su juventud hubo comportamientos inusuales y en su adultez hubo oportunidades para detener todo antes de que se volviera irreversible. Pero nada de eso ocurrió. Cuando finalmente salió a la luz lo que estaba haciendo, ya era demasiado tarde para decenas de familias que perdieron a sus seres queridos. Lo más perturbador de esta historia no es solo lo que hizo, sino cómo lo hizo, sin ruidos, sin llamar la atención, sin levantar sospechas graves hasta que todo explotó. Y nos preguntamos, ¿cuántas otras personas como él están ahora mismo en algún lugar, manteniendo una apariencia normal, mientras esconden una realidad oscura? La mente humana puede ser un laberinto, y cuando se pierden sus propias sombras, el resultado puede ser inimaginable. Dahmer no es solo un caso policial, es un recordatorio de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando se rompen los límites de la empatía y el control. Pero también es una llamada de atención, una llamada para escuchar, para observar y para actuar ante lo inexplicable, antes de que sea demasiado tarde. Por eso, esta historia no debe olvidarse, no debe guardarse en el archivo de los casos cerrados, debe ser una lección, una memoria, una alerta constante. ¿Cuándo nace un monstruo?
¿Nace así? ¿O se forma con el tiempo, la indiferencia y el abandono? Esa es la pregunta que todos debemos responder. Si esta historia te impactó, deja tu comentario. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que Jeffrey Dahmer pudo haber sido detenido antes? ¿La sociedad tiene alguna responsabilidad? Dale like si quieres más historias como esta. Y no olvides suscribirte a Historias Ocultas para descubrir lo que se esconde en las sombras.